Esta palabra, hermanos, es de Jesús, la mujer samaritana, que hablan sobre cómo adorar. Vamos por una plataforma de lo que queremos enseñar el día sábado. Entonces hoy va a ser la primera parte, después el sábado, después el domingo seguiremos. Amén. Mira, hermano, la única fuente inagotable para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y esa fuente de agua viva, hermanos, está cercana a nosotros, cada día, todo el tiempo, constantemente. ¿Sí? Nosotros estamos, siempre que tenemos la palabra del Señor, es la fuente que el Señor nos ha dejado a nosotros para saciar la sed de nuestra alma. Esta mujer se ve, todos ustedes ven el razonamiento es natural, ¿sí? Todo como la mujer discierne, percibe, lo hace de una manera racional, ¿sí? Con los 5 sentidos. No podía entender lo que el Señor le estaba diciendo, o lo que el Señor le estaba ofreciendo. Él le hablaba un lenguaje espiritual y ella le hablaba un lenguaje natural. Por eso le dijo él: cualquiera que tome de esta agua va a volver a tener sed, pero aquel que beba de esta agua que yo tengo para darle no tendrá sed jamás. Entonces ella, su mente dijo: bueno, dame de esa agua entonces, ¿sí? Pero no era un agua natural, sino un agua espiritual. Esa agua es la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y es el fluir continuo de la presencia de Dios en nuestra vida. La vida de esta mujer, si ustedes después leen la historia, siguen leyendo la historia cómo termina, ¿sí? Ella fue una precursora del Evangelio en la ciudad de Samaria. Ella predicó, evangelizó esa ciudad después del encuentro con Cristo. Y esta historia refleja algo, ¿yo? ¿Sí? De que a veces nosotros podemos tener fuentes que son superficiales, como el pozo de Jacob. ¿Sí? El pozo de Jacob representaba, ¿sí?, un pozo superficial. Se podía tomar agua, se podía sacar agua, pero de esa agua siempre vamos a volver a tener sed. Ahora el Señor ofrece otra agua distinta a lo que en lo natural podemos nosotros recibir. Entonces acá esta mujer se encuentra con el Señor. Él le declara su condición, su vida, porque el Señor en el momento que habla con ella le dijo: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. O sea que era una mujer que estaba en adulterio, podía ser, ¿sí? O era una mujer que vivía en fornicación porque estaba con una persona con otra. Pero acá el Señor le habla de marido, o sea que era una mujer que constantemente estaba en desobediencia delante del Señor. Pero el Señor en ningún momento, ¿sí?, le acusa de la situación, ¿vio? Le hace entrever que Él sabe, ¿vio?, el asunto, ¿vio? ¿Sí? Que Él es consciente. Y el Señor acá le da este ofrecimiento de esta agua. Nosotros cuando venimos, hermanos, del mundo, en el mundo hay muchos estanques, ¿vio? Hay muchos pozos. Nosotros podemos saciar y satisfacer las necesidades nuestras personales, humanas, carnales, mentales, psicológicas y materiales. El mundo está lleno de pozos, ¿vio? Y cada uno hace su esfuerzo para poder sacar el agua que necesita beber, ¿vio? ¿Sí? Cada uno lo hace como puede, ¿sí?, en el área que necesita, ¿vio? Pero si nosotros venimos al Señor Jesucristo, miren, este encuentro con esta mujer, el cambio de esta mujer fue un cambio rotundo, ¿vio? Si algo evidencia esta palabra, es la persona que se encuentra con Cristo. ¿Cómo una persona puede cambiar después de un encuentro con Dios? ¿Sí? ¿Sabe que usted puede estar la vida en la iglesia y nunca haber tenido un encuentro con Dios? ¿Sí? Por eso le dice: si conocieres el don de Dios que te está hablando, si conocieres, si te revelara con quién estás hablando, ¿sí? Acá le dice en el verso 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, ¿sí?, tú le pedirías y Él te daría esta agua viva, ¿no? Habla del discernimiento, a veces no saber ni siquiera dónde estamos, ¿no? Y no solamente el hecho de dónde estamos, sino dónde estamos parados, sino también de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y para qué lo hacemos, ¿no? ¿Entiendes? Si algo revela toda esta historia, es el encuentro de una persona, como la historia de Tarso, de Pablo de Tarso. Es la historia de una mujer que se encontró con el Señor y su vida nunca jamás volvió a ser igual, ¿no? Nunca más. ¿Sí? O sea, tuvo un encuentro genuino, ¿no?, rotundo, ¿no? Todo aquel que se encuentra con el Señor, su vida va a cambiar indefectiblemente, radicalmente. Nadie que se encuentre con Cristo, nadie que beba de esta agua, volverá a ser igual, jamás. ¿Sí? Todo aquel que se encuentra con el Señor tiene un cambio y una transformación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando a veces vivimos la vida cristiana y parecemos que siempre estamos en la misma rueda, ¿no? Cíclica como un cárter ahí, corriendo, ¿no? Y no llegamos a ningún puerto, ¿no?
Bueno, puede ser factible que nosotros no nos hayamos encontrado con Dios. Que seamos como Job. Job creía que conocía a Dios, pero no conocía a Dios. Lo conocía de oídas. ¿Sí? Porque mire, hermano, conocer a Dios, ¿sí?, tiene mucho más, va más allá de un culto, ¿vio? Va más allá de una experiencia. ¿Sí? Es algo continuo, paulatino, que va en un crecimiento constante. ¿Sí? Una comunión con Dios. Por eso yo le digo, cuando estamos alabando, ¿sí?, usted cuando viene a alabar al Señor, eso es lo que hay que hacer, alabar al Señor. Y recuerde que el Señor se hace presente cuando nosotros le convocamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted cree o no? Bueno, entonces a veces todos nuestros sentidos, hermanos, cuerpo, alma, espíritu, no está conectado, ¿no? Estamos en el cuerpo, pero nuestra mente está en otro lado, ¿no? ¿Sí? Y nuestro espíritu apagado. Entonces siempre que usted entre en la casa del Señor, tiene que entrar con ese temor. El temor no es miedo, sino temor reverencial. Que aunque usted sienta, no sienta, perciba o no perciba, Dios está en el lugar. ¿Entiende? Sí. Y a veces la vida del cristiano, cuando es muy religiosa, en algún aspecto, ¿sí?, entonces considera la vida cristiana como una rutina, ¿vio? ¿Sí? Voy, vengo, voy al culto porque hay que ir, llego, voy, vuelvo. Pero la vida no cambia, no es transformada, no es cambiada, ¿vio? Pero todo aquel que bebe de esta agua, ¿sí?, hay un impacto en el corazón de la persona, ¿vio? Acá primeramente el Señor lo que hace es revelarle el estado de su corazón, que la mujer estaba en una desobediencia delante de Dios, ¿sí? Porque esta mujer fue una de las que predicó en esta ciudad. Entonces dice el verso 16, ve, le dice, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, porque por ahí tenía un don de ciencia que estaba viendo el pasado o el presente de la mujer. Si nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Y esta palabra es clave, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sí? Nosotros adoramos lo que sabemos. Bueno, acá parte lo que nosotros tenemos que tener como conciencia, que es adorar. ¿Sí? ¿Cómo adoramos? Recuerde que la adoración no es la música, ¿no? Porque hay gente que no puede tener un cambio rotundo en su vida. No sabe lo que adorar, no conoce a quién adora. ¿Sí? Entonces no hay una transformación. Siempre que se habla de adoración, se habla de muerte. ¿Sí? Cuando usted habla de adorar, vamos a adorar, se habla de sacrificio. Siempre que el pueblo adoraba, sacrificaba. Y dice que la hora viene que van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Me entiende? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Romanos 12? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Eso se llama adoración. Consagración. Apartamiento. Entrega. Negación. Muerte. Eso es adorar. La música es el medio por donde la adoración se expresa. Pero nadie puede adorar más allá de lo que haya muerto. ¿Entiende? ¿Cuánto he muerto yo a mi yo? Por ejemplo, estábamos cantando. Bueno, hay canciones que uno puede cantar, pero no es una realidad de nuestra vida la canción. ¿Entiende? Por ejemplo, la primera, no sé si era la primera o la segunda que cantamos. ¿Cómo es la canción de la atmósfera? Que sea tu voluntad, así como en el cielo, ¿sí? Es el Padre Nuestro también, eso yo. Bueno, muchas veces no lo es. Ahora nosotros, nuestra conciencia nos dice que estamos adorando, pero en realidad no estamos adorando. ¿Cuándo se está adorando a Dios?
de verdad, cuando yo estoy muriendo. Por eso Jesucristo fue ofrenda, olor fragante, acepta delante de Dios, una vez y para siempre. Primero, en el despojo de su divinidad y de su poder, en la humillación como hombre y en su muerte de cruz. Siempre cuando hay despojo hay adoración, ¿veo? Ahora yo le pregunto, ¿usted adora a Dios? Bueno, de acuerdo a cuánto usted rinde de su propia vida, su propia voluntad, para hacer la voluntad de Dios, es si usted se vuelve un adorador o no. Un adorador no es un grupo de música que canta de gente cantando, sino de cuánto nosotros morimos. Es sacrificial. Ahora, este sacrificio es vivo, ¿yo? ¿Sí? Habla de la negación, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros adoramos con nuestra propia vida? Hay una sola causa porque usted puede tener la capacidad de adorar a Dios con su propia vida. Si en realidad ama a Dios. Ahora, no se puede amar ni se puede adorar a quien no se conoce. O si no, es todo algo superficial que solamente está en nuestra mente, la concepción de nuestra mente. El producto de la imaginación. Pero no es algo cierto. La adoración se vive, ¿vio? Cuando usted sale de acá, su vida secular muestra si usted adora a Dios o no adora a Dios. Independientemente de lo que usted haga en la iglesia. Eso es adorar. Ahora, ¿eso es grato delante de Dios o no? ¿Se acuerda en el libro de Isaías capítulo 1? El pueblo hacía sus fiestas solemnes, presentaba sus ofrendas, sacrificaba sus bueyes, sus animales, y el Señor le dijo: hastiado estoy de vuestras ofrendas y vuestras fiestas, que es la luna, que no sé qué. Me son abominables. Después en otra parte dice: estoy hastiado de sus salmodias, los cánticos, los salmos, ¿vio? Dijo: vení y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Pero el Señor dice: pongámonos a cuenta. Porque para adorar, hermanos, siempre hay que estar en cuenta con Dios. Siempre cuando nos adoraban, no había un altar. Bueno, el altar del cristiano no es el altar es tu corazón. ¿Cuántas cosas sacrifican tu corazón por amor a Dios? ¿Cuántas cosas apuñalas ahí en tu corazón? Bueno, esa es la adoración verdadera, ¿no? Hay que aprender a adorar. Ahora, para poder adorar, dice acá, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, hasta el día de hoy los judíos no conocen al Señor. Muchos de ellos, algunos son mesiánicos, otros no. Pero la gran mayoría, ¿sí?, no han creído, ¿no? Pero a nosotros nos fue revelado, por medio del Evangelio, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos esta fuente que salta para vida eterna. Ahora esa fuente está disponible. ¿Sí? Podemos beber continuamente, ¿vio? Ahora, ¿cuándo se bebe de esa fuente? Cuando hay adoración verdadera, ¿vio? Dice más, la hora viene, verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces usted piense, su vida es una vida de adoración, de verdad. Usted cada vez que pasa se va santificando más, se va purificando más. ¿Sabe que la voluntad de Dios es nuestra santificación? Y hay tres estados del cristiano: la santidad, la santificación y la purificación. Y que Dios nos hace allí irreprensiblemente, dice, para su venida, cuerpo, alma y espíritu. La santidad tiene que ver con la consagración de este mundo, apartarnos de las cosas del mundo. La santificación con la vida moral y la purificación con el estado del corazón. Tres cosas, tres deberes del cristiano que debe trabajar.
para poder adorar. ¿Sí? No podemos adorar, hermanos, con sinceridad delante del Señor, con un corazón que no está puro. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién sube? El limpio de manos. ¿Y cómo tiene que estar el corazón? Puro. Ahora, si el corazón no está puro, ¿cómo va a estar la adoración? Bueno, por eso es importantísimo lo que hemos venido hablando con respecto al amor, que uno tiene que purificar el corazón. ¿Cómo se purifica el corazón? A través de la obediencia, por el Espíritu Santo. Eso dice en el libro de Hebreos capítulo 10. Cuando hay obediencia a la voluntad del Señor, a la palabra dirigida por el Espíritu Santo, entonces hay purificación del corazón. También limpia nuestra conciencia, porque hay gente que tiene la conciencia bien sucia, ¿eh? Mira, hermanos, vos siempre digo lo mismo y no me canso de repetirlo, ¿sí? La iglesia no cambia a la gente. El templo no cambia a la gente. Te puedes estar toda la vida en el templo y ser siempre igual. Entonces yo debo procurar tener un encuentro con aquel que me salvó. Como dice en el libro de los Cantares. ¿Alguien ha visto al amado de mi alma? Sabe que Él amó nuestra alma, ¿vio? Es bueno buscarlo, hallarlo, ¿vio? Y una vez que la hallemos, encontrarlo, conocerle. Conocerlo. ¿Usted conoce a aquel que le salvó? No digo si conoce la iglesia, si conoce la palabra de Dios, si sabe las canciones para cantar. No, ¿conoce al que le salvó? ¿Puede dar por sentado que usted conoce al Señor? Es obvio que el Señor nos conoce a nosotros, porque acá revela en esta historia que Él conoce el estado nuestro. Pero se ve que ella no conocía con quién hablaba, ¿yo? Muchas veces nosotros, hermanos, hablamos de un Dios que no conocemos y adoramos a un Dios que no conocemos y podemos servir a un Dios que no conocemos. Porque está en nuestra concepción solamente lo que hacemos dentro de la iglesia, puede ser el servicio, lo que sea en la iglesia. A nosotros nos da en nuestra mente como que eso ya está, ¿sí?, determinando que conocemos a Dios. Usted puede servir toda la vida en la iglesia y no conocer a Dios. Porque es algo íntimo, personal. La comunión con Dios es algo íntimo, personal y una búsqueda de un corazón sincero que anhela, necesita de esta agua, ¿no? ¿Sí? No es el toque de las emociones y los sentimientos en un instante en la iglesia, ¿no? No, yo quiero que Dios me toque, ¿no? No alcanza. No alcanza, hermano. La comunión con Dios es una relación estrecha, ¿no? Bien estrecha con Dios. ¿Sí? De alguien que conoció a Dios. Por eso, hermanos, los primeros discípulos del Señor murieron por su causa, porque tuvieron una relación estrecha con Dios. Conocieron a Dios. De verdad. ¿Entienden? Entonces fueron mártires por aquel que conocieron, ¿no? ¿Entienden? Esto es el Evangelio, hermano. Un conocimiento pleno revelado en nuestro corazón de quién es Jesucristo. Jesucristo se revela a través de estas fuentes que es la palabra, ¿no? Pero le tenemos que conocer cara a cara cada vez más. ¿Sí? Entonces acá la palabra dice, ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea que se puede adorar al Señor, ¿sí?, no en espíritu y en verdad. Cuando no hay consagración, cuando no hay muerte, cuando no hay sacrificio, entonces la adoración o lo que nosotros presentamos nunca será en espíritu y menos en verdad. ¿Entiende? Se pueden hacer las cosas superficialmente. Superficialmente. La palabra dice en el libro de Corintios: todo lo que hagáis, hacedlo con amor. Porque el amor es el fundamento de todo lo que hacemos con el Señor. Y dice la palabra acá que el Padre busca tales adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Si el Padre tiene la necesidad de buscar adoradores en esta generación, es porque no lo hay. O si lo hay pocos. ¿Entiendes?
Pocas personas dispuestas a subirse al altar. No al altar acá, al altar de la muerte. Sí. Yo por Cristo renuncio a esto. Por causa de Jesucristo, de aquel que yo conocí, muero a esto. Dejo esto. Suelto esto, abrazo aquello. ¿Sí? Eso es adorar. ¿Sí? Eso es adorar de verdad. ¿Sí? Y todos nosotros venimos del mundo, hermano, con cosas que tenemos que ir soltando, despojándonos. Y hasta que no tomemos una determinación en nuestro corazón firme de entrelazarnos con el Señor, seguiremos en el mismo estado espiritual. Estaremos en una vuelta que no podremos salir nunca. Entonces tenemos que tomar decisiones determinantes. Esta mujer, hermano, se encontró con el Señor y fue una mujer que pudo publicar el Evangelio a través de ese encuentro. ¿Sí? Si usted se acuerda de la historia del Gadareno también, en el libro de Marcos capítulo 5, también, un encuentro con el Señor, ese hombre predicó en 10 ciudades. El encuentro de Pablo en Tarso con el Señor volvió el predicador más grande de toda la historia de la humanidad. Nadie que tiene un encuentro así tan fuerte con el Señor queda igual. ¿Yo? Pero si usted ve en todas las características de las personas que tuvieron un encuentro con el Señor, mayormente todos tienen el mismo rasgo. Son personas que aprendieron a morir, a negarse, dejaron su vida, por amor a Cristo. Eso no quita que usted se va a dejar mañana y no va a hacer nada, no, pero habla con el sentido que dejar la vida, a veces se habla sobre cosas que nosotros no queremos soltar en nosotros. ¿Están nosotros ahí? ¿Sí? Puede ser acciones, actitudes, forma de pensar, cosas que retenemos en nuestro corazón, ¿sí? Parte del carácter de nuestra mentalidad, cosas que nosotros no negociamos, no la queremos negar. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero sosteniendo nuestra propia voluntad. No se puede hacer las cosas. Por eso Jesús dijo que sea tu voluntad y no la mía. Porque Jesús tuvo una voluntad. Ahora, la voluntad del Padre fue más fuerte que la voluntad del Señor. Él fue obediente, a la voluntad del Padre. Entonces nosotros como hijos, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, es la primera pregunta que usted tiene que responder. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Bueno, cualquier cristiano va a decir que sí. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, para hacer la voluntad de Dios tengo que dejar mi voluntad. No puedo hacer la voluntad de Dios abrazado a mi voluntad. Porque mi voluntad siempre irá en contra de los principios de Dios. Mi voluntad está abrazada a mi alma y a la carne, pero la voluntad de Dios está abrazada al Espíritu. La voluntad de Dios me llevará a la eternidad, la voluntad mía me llevará a la muerte. La voluntad de Dios siempre me llevará a ir en triunfo, la voluntad de la carne, mi propia voluntad me llevará al fracaso. Ahora, para eso se necesita adorar. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llamó a Abraham? Toma tu hijo, tu único hijo, sube al monte, fue al monte durante 3 días de camino, lo puso en el altar para sacrificarlo. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Negación. Algo que tanto quería, tanto amaba, tanto deseaba, lo tuvo que entregar. ¿Sí? Bueno, Dios no le permitió que le quite la vida, pero Abraham lo iba a hacer, le iba a quitar la vida. También pasó con Ana, tanto robó Dios por un hijo, Dios se lo dio, lo entregó al templo, ¿no? Y fue uno de los profetas más grandes de toda la historia, Samuel. Ni una palabra que haya dicho Samuel cayó en tierra, todas se cumplieron. ¿Sí? Bueno, eso es negación, ¿vio? Eso es adorar. Cuando yo cedo mi voluntad para que primero prime en mi corazón la voluntad de Dios. Si hay muchas cosas que a nosotros nos van mal muchas veces es porque no cedemos nuestra voluntad. Porque nuestro corazón es obstinado, ¿vio? Es terco. Muchas veces nos engaña, nos miente, ¿vio? Tenemos una caparazón interna en nuestro corazón que es más fuerte que la voluntad de Dios. Hay gente que sí se doblega a la voluntad de Dios cuando es quebrantado el corazón, ¿vio? Tiene que terminar mal, en el pozo más profundo, enfermo, arruinado,
con la vida hecha pedazos para recién aceptar la voluntad de Dios. Eso se llama necedad, ¿vio? La gente necia actúa así, ¿vio? Pero aquel que es sabio procurará hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué está en tu corazón hoy? ¿Usted quiere adorar? Si quiere adorar y ser un genuino adorador, tiene que aprender a morir, ¿sí? En el altar de su corazón tiene que sacrificar aquellas cosas, ¿sí?, que Dios le determine sacrificar. A veces son caprichos, a veces son mañas, ¿sí? A veces son cuestiones de carácter, a veces la manera de razonar de la persona, ¿no? A veces la soberbia, a veces el orgullo del corazón. Hay muchas cosas que poner en el altar del sacrificio, ¿no?, para poder adorar. Porque a veces adoramos, pero con el corazón lleno de porquería, ¿no?, y con una mente contaminada. Y creemos nosotros, nuestra conciencia, hermano, que Dios recibe lo que nosotros hacemos. ¿Entiendes? Porque nuestra vida en esta tierra es como un incienso, hermano. Olemos a vida o olemos a muerte. Nosotros somos los que olemos a vida, ¿no? ¿Sí? Pero cuando las cosas no están resueltas en el corazón, nuestro olor no es grato delante de Dios. Por eso Cristo fue ofrenda olor fragante, dice, ¿no? ¿Sí? Y la carta de Pablo dice que nosotros tenemos olor a vida. ¿Sí? ¿Usted tiene olor a vida? Bueno, porque sabe, cuando más morimos nosotros a nosotros mismos, más se manifiesta en nosotros la vida de Cristo. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros debemos lograr para poder adorar al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? Entonces todo lo que presentemos delante del Señor será acepto delante de Dios. Entonces tiene que cuestionar su propia vida, ¿sí? Porque la vida cristiana, hermano, va más allá de ser fiel en congregarse o ser un fiel asistente a una iglesia, a un lugar, a un templo. ¿Me entiendes? La vida cristiana no se trata de ser fiel solamente en un templo, ¿no?, sino una transformación de la vida, de verdad. Y a veces pasamos muchos años de cristianos y tenemos las mismas actitudes de siempre, ¿no?, los mismos comportamientos, los mismos pensamientos, porque hay cosas que no estamos nosotros entregando a Dios, ¿no?, y nos damos contra la pared, ¿no?, pero no avanzamos, ¿eh? Claro. ¿Sí? Hay gente que no resigna su manera de pensar, ¿no?, su patrón mental, ¿sí?, su perspectiva de la vida, ¿no?, ¿sí?, o de las cosas. Entonces Dios no puede hacer más nada con nosotros. Pues sabe que Dios nos deja a nosotros, hermano, ¿no? ¿Sí? A veces Dios nos deja con nuestra obstinación. Sabe que la obstinación del corazón es como la rebelión, y la rebelión es como el pecado de la adivinación, ¿sí? ¿Sabe qué es ser obstinado en un pecado? Cuando hace gente obstinada, no, yo pienso así y nadie me lo va a sacar la cabeza, así soy yo. Bueno, bien, pero mirá que la voluntad de Dios es otra, no me importa. Bueno, la gente que es obstinada así termina mal, tarde o temprano chocar con una pared. La obstinación es el producto, hermano, de la arrogancia y la soberbia escondida en el corazón. Hay gente que lo puede manifestar de diferentes maneras. A veces algunos son más sutiles, mezclado con una aparente humildad, ¿no?, pero detrás se revela lo que hay, ¿no?, en el corazón. Ahora, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, ¿no? Ahora, para tener un corazón limpio hay que empezar a sacrificar aquellas cosas, ¿no? ¿A cuánto le cuesta perdonar? ¿Ah? ¿Ninguno? ¿Todos son rápidos perdonadores? ¿A cuánto le cuesta perdonar? Bueno, cada uno sabe. Mire, para aprender a perdonar tenés que morir. Hay que morir. Ahora, hay gente que no está dispuesta a sacrificar eso. Entonces el amor que dice tener aquel que conoce que es Dios, supuestamente, no es cierto. Mira, hermano, nadie que ama a Dios y conoce a Dios, ama como este mundo ama. El que se encuentra con Cristo, hermano, sabe amar como Dios ama.
Es inconmensurable el amor de Dios por nosotros. La paciencia, la longanimidad que Él tiene con nosotros, ¿no? De esperarnos, ¿no? ¿Sí? El resentimiento, el rencor, son cosas que hay que sacrificar. El enojo, la ira, ¿sí? Son cosas que hay que sacrificar. Nuestra mente humana, natural, que razona las cosas espirituales, como esta mujer, ella razonaba todo humanamente, ¿vio? Creía que sabía y entendía y conocía lo que estaba hablando. No tenía ni idea de lo que decía. No sabía ni con quién estaba hablando. Si supieras el don de Dios que habla contigo, ¿no? Me parece que eres profeta, me parece, por ahí, porque estás adivinando algunas cosas que yo sé. Pero Él le termina revelando, ¿no? ¿Sí? Digo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Cristo es el que quiere hablar con nosotros, ¿no? Pero sabe que acá hay algo vital en esta historia, que el Señor, cuando le saca a relucir su estado de su vida, el Señor le saca una radiografía de su vida, la mujer nunca negó, ¿vio? Nunca lo negó, nunca lo escondió y nunca puso una excusa ni un argumento, ¿vio? O sea, recibió lo que Dios le dio, le dijo. Era cierto. ¿Entiendes? Dice el verso 27 acá, en esto, dice, vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, dice, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho es todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella tuvo un impacto en su vida, en su corazón, ¿sí? De que conoció al Señor. Ahora nosotros tenemos que buscar esa transformación en nosotros, de no conformarnos solamente de estar en un lugar, venir y tener la rutina de estar en la iglesia, sino que seamos realmente confrontados por la palabra del Señor, pero también cambiados por la palabra del Señor. Ahora solamente eso se va a lograr a través de la adoración genuina, ¿vio? Y Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos, ¿sí? Que sean verdaderos y saque de su mente la relación de la música con la adoración, pues son dos cosas distintas, ¿no? Si Dios te llama a adorar, no te llama a morir, a sacrificar, ¿entiendes? Entonces Dios a eso nos llama a nosotros, que a medida que pasen los años nuestros como cristianos, ¿sí? Hayamos muerto cada vez más. Y nuestro yo, nuestra naturaleza pasada haya quedado atrás. No atrás, mejor dicho, crucificada. Porque eso es lo que quiero orar. ¿Sabe por qué le digo esto, hermanos? Porque si nosotros como cristianos no tratamos estas cosas y no ponemos en el altar las cosas que hay que poner en el altar delante del Señor, estas cosas para nosotros van a ser contraproducentes más adelante. Y van a pasar los años y van a sentir el peso, ¿sí? Y a veces no es la culpa de Dios, la culpa es nuestra. Van a sentir el peso de por qué no avanzan, por qué no crecen, porque Él no cumple su voluntad en nosotros. ¿Saben por qué muchas veces Él no cumple la voluntad de Él en nosotros? Porque no hacemos lo que Él nos pide. A veces consideramos que para que Dios haga su voluntad nos va a pedir grandes cosas, ¿vio? Andá, hijo mío, allá y predica. No, hermano. Te va a empezar por las cosas pequeñas. Primero te va a sacar toda la mugre de tu corazón. Tiene que purificar tu conciencia. Primero. Para ser útil en la mano de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil en la mano de Dios. Dios purifica los corazones, limpia los vasos que llama, ¿vio? Ahora los vasos tienen que dejarse limpiar. Hay vasos en la iglesia que les gusta el mundo, o las cosas del mundo. Bueno, tiene que haber una limpieza, hermano. Yo tengo que determinar a qué Dios servir. No puedo servir a dos dioses, a uno o al otro. Adoro al Señor o adoro al mundo.
¿Cómo se adora a uno o al otro? De acuerdo a donde yo ponga mi sacrificio. Si vas a pecar al mundo, estás sacrificando tu cuerpo a ese Dios, para el mundo. Si te negas del pecado, estás negando para este Dios. Estás haciendo un sacrificio. Es tan simple como eso. Lo que yo esté dispuesto a sacrificar. Por ejemplo, puede estar en el mundo, a usted le gusta la música, le gusta el baile, le gusta, no sé, los vicios, ¿no? Pero quiere hacer la voluntad de Dios. Hay que sacrificar. Nadie que no sacrifique ganará nada, ¿no? ¿Entienden? Todo tiene que venir, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando tuvo Caín y Abel? Los dos presentaron la ofrenda, ¿no? Pero una Dios recibió y la otra no. ¿Por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Acá, bueno, como dijo uno por ahí, no, lo que pasa es que le llevó las manzanas podridas, las naranjas que estaban, las mandarinas picadas, no es cierto. Porque Dios lo que evalúa cuando nosotros sacrificamos es el estado del corazón de la persona. ¿Entienden? Por eso es importante, hermano, tu corazón. Hablamos del amor porque es la columna vertebral del Evangelio. Y sin eso no hay nada. Si no hay amor no hay nada. Todo lo demás no sirve para nada. Entonces primero el amor como fundamento. Ahora, cuando hay amor hay muerte. Cristo lo demostró en la cruz del Calvario. Nos amó, murió por nosotros. Lo entregó todo. Entonces, si hay amor de nosotros hacia Dios, si le conocemos, vamos a morir a lo que nos demanda. ¿Entiende? Entonces, pues, digo, pregúntese, ¿usted adora a Dios de verdad? ¿Y usted cree que su adoración es acepta delante de Dios? A veces el corazón está contaminado porque la conciencia está contaminada. ¿Entiende? Yo sirvo desde mis mayores, dijo Pablo, con una limpia conciencia. ¿Sabe que el que sirve tiene que tener una limpia conciencia? La conciencia limpia. Ahora, para tener una limpia conciencia tiene que tener un corazón limpio. Si no, la conciencia va a estar sucia. ¿En qué se identifica una conciencia limpia? En lo que yo pienso de los demás. ¿Qué piensa de los demás? ¿Cuántos piensan mal del Señor? Ninguno va a pensar mal del Señor. Hola, ¿cuántos piensan mal de sus hermanos? O sus prójimos, sus familiares, compañeros de trabajo, vecinos. Eso tiene que ver con la conciencia. Bueno, hermano, en ese aspecto uno tiene que poner su filtro, ¿vio? Sí. Hay gente que le es fácil pensar mal de otro, ¿no? O prejuzgar, o condenar, sacar conclusiones, especular. Sí. Pues mayormente cuando las mentes son vulnerables, la persona es así, pues tiene una mente frágil. Entonces es permeable, ¿vio? Todo lo que llega a la mente, ¿vio? No tiene radar. Todos tenemos que purificar nuestra mente a través de la revelación del entendimiento por la palabra de Dios. Porque hay gente que a veces tiene la conciencia sucia en la iglesia, porque tiene los satélites muy grandes, ¿no? Los satélites son las orejas, ¿no? Escuchan lo que no tienen que escuchar. Mire, Dios no soy oído, ¿yo? Ni una boca para oír. Pero el Señor también nos advirtió. Dijo, mira bien cómo hizo. Eso se llama discernimiento, ¿no? Que yo mire lo que estoy oyendo. Tengo que mirar lo que oigo. Todas las cosas que yo oiga van a producir algo en mi mente. Para bien o para mal. ¿Cómo usted cree que empiezan las divisiones dentro de una iglesia? Alguien oyó algo.
lo transmitió otro. Y se va pululando, ¿no? Viene por el oído y por el habla. Así comienza la división, ¿sí? A través de la murmuración. Entonces, usted tiene que, mire, piense por usted si usted tiene los oídos demasiado grandes. Hay cosas que no las debe escuchar. ¿Sabe cuando se escucha algo, cuando se presta atención, no? Y hay cosas que no se deben decir. ¿Sí? Hay gente que cuenta todo, ¿no? Bueno, mal. Todas esas cosas generan que tengamos una conciencia sucia. ¿Sí? Porque son las fuentes que tenemos en nuestro oído y en nuestra boca, ¿entiendes? Entonces tu mente tiene que estar en la palabra de Dios. Y tus oídos tienen que cuidarlo, ¿vio? ¿Sí? Y tiene que cuidar su corazón. Si cuida su corazón, sus palabras serán buenas. ¿Sí? O si no, tendrá un espíritu crítico, siempre, ¿vio? ¿No con esa gente que siempre tiene un espíritu crítico? Eso es como una enfermedad, ¿vio? Donde esté. En una empresa, en un lugar, en cualquier lado. Siempre va a haber gente con espíritu crítico, siempre es para mal. ¿Sí? No existe tal cosa como dicho mundano, la crítica constructiva. No existe tal cosa. La crítica es crítica. Hay palabras que edifican y hay palabras que derriban. Pero críticas constructivas no hay. Si es una crítica, no es constructiva. ¿Entiendes? Sí. Por eso el Señor nos habla, hermano, nosotros, hermanos, hablar verdad entre vosotros. La verdad. Para hablar la verdad tiene que haber una limpia conciencia y un corazón puro. ¿Entiendes? Eso edifica, es mutuo, ¿vio? El crecimiento. ¿Entiendes? Bueno, esas cosas a veces hay que presentarlas delante del Señor, porque a veces somos como el chismoso del barrio, ¿no? Los chismosos del barrio. ¿Sabe que hay cristianos chismosos? Están acostumbrados a que saben de todo un poco, ¿no? No, yo escuché, yo dije, yo escuché. ¿No? Eso en la iglesia no tiene que estar. No debería pasar. Es más, si no, lea ahí Levítico 19. Y si no, andarás chismeando en medio del pueblo. El chisme puede ser verdad, mentira. Pero eso es lo que se dice, ¿no? Que afecta a la regla corta, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que purificar nuestro corazón, renovar nuestra mente, limpiar nuestra conciencia, para que nuestra adoración sea recibida por Dios. Ahora, la adoración no es una canción, la adoración es una forma de vivir. ¿Sí? ¿Cómo vive usted? ¿Adorando a Dios? Bueno, para adorar hay que morir. ¿Está muriendo? ¿Cuándo pueden sacar una conclusión de su vida espiritual? Decir, mira, del año pasado a este año sacrifiqué tales cosas, he muerto a estas cosas que antes estaban en el mío, pero no están más. O sigue teniendo la misma cosa del año pasado. ¿Puede hacer esa evaluación en su mente usted? Si ha dejado cosas del año pasado a este año, ya estamos por mitad de año, ¿eh? ¿Ya ha sacrificado cosas? Y esto no lo hago más. ¿No? ¿Ve gente que metiche, vio? Bueno, siempre metiche termina mal, ¿no? ¿Sí? Dice, mejor no me meto más, ¿vio? Chao, listo. Se salvó, ¿vio? ¿Sí? Se ahorró un problema. Bueno, esas cosas, hermano, tiene que evaluar su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está adorando? ¿Sí? ¿O no está adorando? Con todo lo que sacrificamos nosotros delante del Señor, a veces puede ser nuestro ego, que está en nosotros, ¿sí? Que a veces el ego es fuerte en el ser humano, hermano, ¿sí? Predomina, ¿sí? Nada, nadie me saca esto de la cabeza, ¿yo? Mira, acá hubo gente, hermano, que fue así, ¿eh? Nadie me va a cambiar, ¿yo? Tranquilo que Dios no te va a ganar la pulsera, te va a dejar. ¿Sabes que Dios no se pone a pelear con nosotros, hermano? Dios nos larga, nos deja, nos suelta, ¿no? Si no querés, no querés, Dios no te obliga, Dios no obliga, ¿no? Dios no obliga a que le amen, Dios no obliga a que le sigan, ¿no? Y menos Dios va a obligar a que le adore, menos. Bueno, Dios busca los corazones que están dispuestos, ¿no? A sacrificar. Yo tengo estas cosas en mi vida, sé que están mal, bueno, sacrificarlas delante de Dios.
Esa persona son las que crecen, ¿verdad? Porque para sacrificar, ¿sí?, es personal el sacrificio. Primero hay que reconocer lo que tenemos que entregar delante de Dios. ¿Qué tenemos que entregar? Pecados ocultos, pensamientos, cosas de mi corazón, de mi carácter, de mi personalidad. Bueno, eso hay que entregarlo, ¿no? Si no, no hay cambio, ¿no? No hay cambio. La mujer reconoció, dijo, mira, este me dijo todas las cosas que yo he hecho. No escondió, ¿no? Porque la palabra es eso, hermano, nos desnuda, a nosotros nos deja, ¿sí?, expuesto, ¿no?, nuestro corazón. ¿Sí? Pues si algo nosotros tenemos que cuidar, hermano, nuestro corazón de no caminar en hipocresía, ¿no? La hipocresía, hermano, es letal en la iglesia. Letal. O sea, ¿se puede vivir hipócritamente? Sí, se puede. El Señor dice, guárdense de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es la hipocresía, ser hipócrita, ¿no? ¿Sí? Creo una cosa, digo una cosa, pero hago otra. ¿Entiendes? Entonces el Señor le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Entiendes? Entonces no tenemos que cuidar. Bueno, dice el verso 31, vamos a terminar. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál es la comida del Señor? La voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mira, siempre razonaban humanamente, ¿no? Jesús le dijo, mi comida, ¿cuál es? ¿Ah? Dice Isaías 34, que haga la voluntad del que me envió y que termine la obra. ¿Qué significa que el Señor dice que esa es su comida? Yo primero no entendía, ¿vio? ¿Qué será que cómo que la comida, ¿vio? O sea, ¿por qué la comida? ¿Qué hace la comida? Satisface. Entonces, Señor, la única cosa que a mí me satisface es hacer la voluntad del que me envió. Todo lo demás no importa. Mi única satisfacción es hacer la voluntad del que me envió. Eso es lo que está diciendo. Pero nos deja a nosotros como una enseñanza. Lo único que te sacie, que te llene, tiene que ser hacer la voluntad del Padre, que te llamó. Ese tiene que ser nuestro deseo. ¿Entiendes? Por eso Jesús fue un adorador en extremo, amor. No hubo mejor adorador en la historia de la humanidad que Jesucristo. Él supo adorar. Por eso Dios lo consideró. Cuando Juan lo ve que viene, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. En la vida de Isaac, cuando Abraham le iba a sacrificar, era la tipología de Cristo que iba a morir por la humanidad. Él fue un sacrificio vivo y santo. Pero él amaba, mire esta palabra, él amaba hacer la voluntad del Padre. ¿Usted ama hacer la voluntad del Padre? Bueno, te va a costar. Señor, ¿qué me cuesta ser cristiano? La vida te va a costar. La vida. Por eso dijo el Señor, aquel que guarde su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, hablando de la negación, ¿sí?, la alcanzará. Pero este tipo de vida, la vida que Él nos da, ¿sí?, esta agua que Él ofrece. Entonces muchas veces podemos vivir vidas con incertidumbre, vacías, porque nunca hemos adorado a Dios. Quizás le hemos cantado, hemos orado, hemos aplaudido, hemos llorado, pero no le adoramos. La vida cristiana es una vida de adoración. Y somos un constante sacrificio, un incienso delante de Dios. Y tenemos que oler, deberíamos oler a vida. Amén. Vamos a orar, hermanos.